Y ahora nos toca uno de los versículos o textos más, no sé si mal interpretados de la historia de la iglesia, no solamente en estos tiempos, ni en el siglo, ni en este siglo, sino en los siglos pasados. Se han hecho, digamos, axiomas, o sea, verdades fundamentales que no tienen que ver con la interpretación que es lo que el texto naturalmente quería decir. O digamos, interpretaciones que llevaron a grandes hombres de Dios también a hacer algún tipo de cosa u otra, pero vamos a ver cómo es la correcta interpretación, lo que realmente la esencia de la escritura está diciendo. Vamos a leer Mateo 5 del versículo 38 al 42. ¿Sí? Dice así. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a orar antes de empezar. Padre, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser creyentes de este lado de la historia, en donde tenemos tu palabra, en donde podemos ver, Señor, en tu palabra la verdad, donde también, Señor, podemos tener la historia de la iglesia que nos muestra como hombres mucho más sabios que nosotros pudieron, Señor, poner en práctica esto, y también, Señor, como tú permites que nosotros al día de hoy veamos estos principios, Señor, inalienables, que son inamovibles y que deben regir la vida del creyente. Ayúdame a mí, Señor, como vaso de barro para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. No sé qué piensan cuando han escuchado la expresión ojo por ojo y diente por diente, porque se ha escuchado en muchos ámbitos, muchos círculos. No sé qué viene a su cabeza. Dos personas que puedan decirme qué expresión viene a su mente o con lo que han escuchado. Justicia, venganza. Perfecto. Los dos que necesitaba y las dos palabras que justamente necesitaba. Justicia y venganza. En serio, si no me creen, justamente está en el bosquejo. Justicia y venganza son las palabras que pueden venir a nuestra mente. De hecho, esperaba que alguien dijera otras, pero precisamente esas es las que vamos a ver en el mensaje. No sé si han visto en la historia, probablemente no en la historia, pero sí en películas, en series probablemente, lo que fue la segregación racial en Estados Unidos. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, bueno, en realidad mucho antes de que se aboliera aún la esclavitud por parte de los esclavos negros que venían de África hasta Estados Unidos por parte de los ingleses, había una segregación racial muy grande que duró mucho tiempo. Y podríamos hablar mucho acerca de esto, acerca de la segregación racial per se. Pero lo que nosotros podemos tomar de los movimientos, o podemos decirlo de un movimiento que, digamos, hizo la diferencia, fue la de un pastor y doctor que yo respeto mucho, pero no comparto a totalidad su doctrina ni su teología. Más bien, sí lo respeto por lo que fue, y fue el doctor Martin Luther King Jr., que fue un pastor que luchó mucho por los derechos raciales, pero de una manera totalmente distinta y en contraposición. De hecho, si nosotros buscamos la historia de él, tuvo mucha oposición de la gente de su color de piel por la forma en que él, digamos, luchaba contra la segregación racial. Cuando este hombre, este pastor, estaba en la cárcel,
Uno de sus últimos sermones se titulaba Amando a los enemigos y estaba basado exactamente en el mismo texto que estamos viendo. Y él decía estas palabras: el odio multiplica el odio y la violencia multiplica la violencia. Y es un espiral que nos hace descender a la destrucción. Decía también: la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. La xenofobia, el racismo, el odio son males muy grandes y escandalosos de los cuales nosotros podemos decir eso está terriblemente mal. Y hay veces que cuando nosotros sufrimos este tipo de males, nuestro deseo es que la otra persona pague. Pero hay veces que no tenemos un sentido de justicia, sino un sentido de venganza. Pero a veces hay cosas muy pequeñas que no son tan escandalosas que nos llevan a tener el mismo deseo de venganza. Y hoy veremos cómo es una idea equivocada la venganza y no proviene de Dios, a pesar de que Dios puede ser vengativo, pero su venganza, como vamos a ver, es una venganza santa, no es como nosotros la vemos. Así que tenemos que hacer justamente la distinción entre las dos palabras que dijeron mis hermanos y acá está en el bosquejo: venganza no es justicia. Venganza en nuestras manos no es justicia. Y yo les pido que presten atención, son 5 puntos, pero les prometo que no son 5 puntos tan largos. Son 5 puntos de la prédica y son muy prácticos. Y me gusta mucho este texto porque es muy práctico y la forma en cómo Cristo en su sabiduría condensa una enseñanza tan poderosa en elementos que podríamos decir tan sencillos. Nuestro primer punto se llama el contexto y el abuso fariseo. Para aquellos que copian, el contexto y el abuso fariseo. Y está basado en el versículo 38 y dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que teológicamente llamamos la lex talionis, nombre bastante complejo, pero también se le conoce como la ley del talión. Cuando escuchamos de esto de la ley del talión es sencillamente ojo por ojo. Y vamos a ver de dónde se estaba basando Cristo, porque Cristo siempre citaba la Escritura. Él se estaba basando en Éxodo 21, 22, 25. Y dice así: si algunos riñeren, o sea, pelearan, e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer, y ojo con esto, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Levítico 24:20 también nos habla acerca de esto en el contexto en que se está haciendo una legislación. ¿Qué era esta ley? Sencillamente un freno a la venganza. Porque como vimos en los pasajes anteriores y lo que venimos hablando, como vimos en el divorcio y en la lengua, por así decirlo, el Señor puso frenos porque sabía que estaba legislando sobre pecadores. Acá justamente se busca controlar el exceso que los pecadores podemos hacer, garantizar la justicia de una institución y limitar los castigos. Su propósito central era que las venganzas no escalaran. Por ejemplo, alguien quisiera matar a otro porque lo golpeó y le sacó un diente. Como que, me sacaste un diente, ahora te voy a matar. O limitar el castigo de una persona que quiera quemar todas las tierras de otro hombre o de otra persona que mató a un cabrito que él amaba mucho. Entonces lo que hacía esto era equilibrar el pago del pecado y de los errores que se cometían, de las faltas que se hacían. ¿Por qué era importante? Porque el humano siempre desea vengarnos. Tú y yo, a pesar de que digamos que no, siempre deseamos vengarnos cuando somos humillados o cuando somos heridos. Cuando nos insultan, cuando nos tratan de una manera que creemos que no es justa. A veces, más allá de justicia, nosotros queremos que la persona se sienta peor o igual que nosotros. ¿Y a quién aplicaba esta ley que estábamos viendo? Hay un detalle importante y es que esta ley era específica para los jueces de Israel. ¿Se acuerdan que cuando leímos les dije que ojo en esta parte?
El marido de la mujer podía ir, pero eran los jueces quienes determinaban. Entonces los israelitas no iban haciendo justicia por sus manos, porque tenían jueces que tenían que legislar basado en estas enseñanzas, basado en esta ley. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Ellos tomaron la ley y la convirtieron en una licencia para la venganza personal. Si alguien les hacía daño, ellos tenían el derecho moral de hacerle exactamente lo mismo y hacer que la persona pague. Martin Lloyd-Jones, en su libro El Sermón del Monte, él comenta que en ese tiempo se recibía a veces una pequeña ofensa y de inmediato se iba a la venganza. Incluso se generaba daño corporal a las personas. La tendencia a generar era dar rienda suelta a la ira y la violencia porque las personas tenían que pagar lo que hacían. Y más cuando las personas que eran ofendidas eran fariseos o personas que eran eminentes en la ley. La represalia y todas estas cosas lo único que daban era rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Si nosotros vemos en esencia lo que hacían los fariseos, era que exaltaban su reputación. Su reputación estaba por encima de todos. No era tanto la ofensa, sino haber herido el ego de alguien demasiado importante o haberse metido con alguien demasiado importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque una de las formas en que nosotros podemos ver el pecado de una forma más simple, sin tantas explicaciones, y que no podemos, es una forma en la que no podemos escapar, es como hemos visto, y Muri ha dicho en las predicaciones pasadas, cuando vemos a los niños. ¿Qué hace un niño cuando recibe un golpe generalmente de un niño más pequeño que él? O llora por la rabia, o va y quiere pegarle al nene, o busca a la mamá para que solamente lo cure, no, para que vaya y le pegue al otro niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metieron con el nene. Nosotros puede que no seamos así y que seamos más espirituales. Y que no vayamos golpeando a la gente cuando nos ofende o nos dice las cosas, pero a veces aplicamos lo que llamamos la ley del hielo. Ya sea un matrimonio con su esposo o su esposa, si refutó lo que yo dije, no me cayó bien la forma en que me lo dijo y yo soy espiritual, yo no le voy a hacer lo mismo, pero no le voy a hablar. Hasta que yo sienta que ella pagó lo que hizo o que él pagó lo que hizo en el caso de la esposa con el esposo. Con un roomie de la habitación que dejó un desastre. A veces somos muy espirituales, bueno, no le voy a contestar, pero no le voy a hablar. No le voy a decir nada, lo voy a ignorar. Si dice algo, no estoy. Amigos de trabajo o la facultad que capaz hicieron un chiste de nosotros y eso no nos cayó bien. Entonces, vamos a ignorar a esa persona. A veces por la humillación de personas que hacen comentarios pasivo-agresivos, nosotros queremos ser más sarcásticos que ellos y más chistosos, humillándolos un poco más para que tengan una cucharada de su propia medicina. O a veces cuando llegamos a un café, a un restaurante y el mesero nos trata a las patadas y uno dice, ¿qué le pasa? O sea, yo no vine aquí de gratis, yo estoy pagando. Es más, yo pago y por eso es que él recibe el sueldo, yo le estoy dando su sueldo. No le voy a dejar propina, no se lo merece. O empezamos a pelear con esa persona, a subir la voz, porque capaz la persona tuvo un mal día que, ojo, no justifica, pero la persona vino y nos hizo algo que nosotros pensamos que nosotros no nos merecíamos. A veces la familia es uno de los detonantes primeros de este tipo de cosas. Cuando hay familiares, siempre creo que toda familia tiene un familiar que tiene unos comentarios bastante ácidos. Y a veces nuestra respuesta es tratarlo mucho peor de cómo nos trata o sentir de alguna forma que esa persona necesita que se le dé una cucharada de su propia medicina. ¿Por qué nosotros actuamos así? ¿Será que esto es más espiritual que golpear a la otra persona cuando nos ofende? Pues no.
Nosotros somos pecadores y nuestros pensamientos y nuestras acciones siempre demuestran algo. Nosotros siempre nos sentimos más importantes de lo que somos. Nosotros siempre queremos ser los más importantes en un lugar. Y el detalle es que el cristiano a veces toma una posición que no debe, y es que responde pecado con pecado. Las ofensas son el ancla y ahí nosotros empezamos a tener licencia como los fariseos. No importa el motivo, la razón, la circunstancia por la cual la otra persona me dijo lo que me dijo, yo necesito herirlo para que él sepa que a mí se me respeta. Si nosotros vemos cómo es el espíritu vengativo o el deseo de venganza, va en total contraposición a todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte. Los que tienen más tiempo saben que hemos visto acerca de la pobreza en espíritu, que no trata de no tener dinero, sino de una ruina espiritual. Es decir, que estamos en bancarrota espiritual y necesitamos a nuestro Señor. Que lloramos por nuestro pecado porque sabemos que el pecado no es solamente una ofensa a Dios. Nosotros estamos hiriendo a Dios y tomando otros dioses en vez de Dios. Habla de la mansedumbre, del hambre y la sed de la justicia verdadera, de ser misericordiosos, limpios de corazón y sobre todo pacificadores. La justicia no es venganza. La justicia, de hecho, es un atributo de Dios. Es un atributo comunicable. Que nosotros podemos tener un deseo de justicia si hemos sido redimidos. Pero por ser caídos, personas caídas, pecadores, nuestra justicia está corrompida, está corrupta. Y nosotros no somos capaces de administrar una justicia personal de manera pura y sincera. Por eso es que Dios determinó servidores para Él, como por ejemplo el Estado, que vamos a ver más adelante. La justicia y venganza de Dios son santas. No son como nosotros la vemos. A veces vemos pasajes donde se habla de atributos o cosas que Dios hace y podemos decir, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Cuando dice, por ejemplo, que Dios es celoso, ¿cómo Dios puede ser celoso? Si el celo es que no quiere verte con otra persona, pero su celo es santo. Nosotros no podemos comprender aún a cabalidad lo que significa esto, pero sí podemos entender en cierta manera lo que la palabra quiere decir. Al igual la venganza, Dios no va repartiendo golpes, no va repartiendo fuego del cielo todo el tiempo que uno de sus hijos es herido, sino que Dios es paciente y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Por eso es que Cristo nos muestra la esencia de estos puntos y a mí me encanta cómo Cristo hace, digamos, esta predicación, por así decirlo, o esta exposición, dando 4 ejemplos culturales para que nosotros podamos entenderlo al día de hoy porque conocemos la cultura del pasado, pero cómo Cristo condensa toda esta enseñanza en estas 4 ilustraciones. Cristo nos enseña con estas ilustraciones que vamos a ver a continuación en los versículos que vienen, cómo el ciudadano del reino de los cielos debe renunciar completamente a la venganza personal. El primero, que sería el punto 2, es el insulto personal. Punto 2, el insulto personal, y está basado en el versículo 39. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Dice, vuélvete. Otra dice, ponle también la otra. No resistir al malo. ¿Qué significará no resistir al malo? Significa directamente no pagar mal por mal, como por ejemplo habíamos visto en Romanos 12:17 que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todas las personas. Y ahora vemos esta ilustración que viene que dice, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí hay un contexto cultural que nosotros tenemos que entender. De hecho, hay países del Medio Oriente que aún practican esto. Si alguien te golpea en la mejilla, acá el golpe en la mejilla se entiende que la mayoría de las personas eran diestras. Entonces, si yo tengo a alguien que me está viendo acá y le golpeo la mejilla derecha, no puedo hacer esto, sino que hago esto. ¿Ese es un intento de homicidio? No, ¿verdad? Directamente no. Lo que se refiere es a una humillación. Y de hecho,
que se golpee a las personas así en ese tiempo y aún en algunos países de la hora, no todos los países del Medio Oriente, pero en ese tiempo en específico, golpear a una persona en la cara de esta manera, enfrente de las personas, era rebajarlo a un esclavo o a un animal. Era lo mismo. Era decirle a todas las personas, esta persona no tiene el estatus de persona, es un esclavo, o peor aún, es un animal. ¿Qué significa entonces este principio que el Señor está hablando acerca de la humillación personal? Esto no quiere decir, y en todos los puntos vamos a tener esto, vamos a tener su contexto, lo que no es y lo que sí es. Contexto, lo que no es y lo que sí es. Ya tuvimos el contexto, ahora vamos con lo que no es. No significa que no protestemos por los delitos que se hagan. No significa que protestemos para que se elimine la policía, el ejército, autoridades, guardias nacionales, X o Y. Porque esta gente está resistiendo al malo, como dice la Escritura. Dice, no resistas al malo. Bueno, esta gente resiste al malo. No es eso. No significa que no defendamos al débil y al necesitado que recibe abusos, porque bueno, el débil y el necesitado tiene que poner la otra mejilla. No se refiere a esto. El talión se sigue aplicando hoy en día, pero como en la antigüedad que era a los jueces, el día de hoy se sigue aplicando. Pero es el Estado quien debe ejercerlo, porque los gobiernos y los gobernadores son servidores de Dios, como dice Romanos 13 del 1 al 4. Dios ha instituido al Estado, a las autoridades de las naciones, para portar la espada, como dice Romanos, y ejercer el ojo por ojo, y así poder cumplir la justicia penal. Jesús no está diciendo que si un asesino entra a tu casa, tú no te tienes que defender porque tienes que ponerle la otra mejilla. No está diciendo eso. De hecho, Éxodo 22:2 dice muy claramente que nosotros podemos defendernos ante este tipo de situaciones. No es que tú como cristiano le vas a guardar rencor a la persona que te robó. Ahí es donde se empieza a ejercitar. No debemos guardarle rencor aún por lo que hizo. Pero eso tampoco quiere decir que no llevemos a esa persona a un magistrado civil, a la policía, al juez, y que ésta tenga que aplicar todo el peso de la ley, porque el Estado es un servidor de Dios. Aquí no hay una contradicción en lo que estamos viendo. Es sencillamente dos esferas diferentes. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros no podemos ejercitar la justicia por propia mano nuestra, sino que Dios ha determinado que el Estado y las autoridades sean servidores. Y acá quiero dejar algo en claro. El Señor es quien decide en su soberanía quién está en el poder. Recordemos que Apocalipsis nos habla también de que rendiremos cuentas y que toda persona en autoridad y en eminencia algún día va a rendir cuentas delante de Dios, ya sea por las cosas que hicieron y por las cosas que torcieron. Tampoco es una ley que nos está diciendo, bueno, como yo tengo la facilidad de ofender a las personas, yo no voy a corregir a nadie cuando yo vea que está haciendo algo malo, porque bueno, lo voy a ofender. No. La prueba de amor que nosotros tenemos que tener entre unos y otros es sobrellevar las cargas los unos de los otros. La Biblia también dice que tenemos que amonestarnos, tenemos que redarguirnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que estar constantemente siendo fieles a lo que la palabra nos dice. Ahora, ¿qué sí significa esto? Lo que Jesús está diciendo con este texto y en este versículo y esta ilustración que está usando es que cuando tu orgullo sea profundamente herido y cuando seas insultado y humillado por causa de Cristo o aún en tus relaciones personales, no devuelvas el mismo insulto. Tú debes renunciar a tu derecho de ofenderte. El cristiano no es un calculador de ofensas, no va por la vía sabiendo o anotando quién le cometió una ofensa para luego ir a que esa persona pague de alguna manera. Y cuando alguien quiera humillarte por tu fe, por tus principios, por lo que dices, por lo que haces, si eres un nuevo nacido, no se responde al pecado con pecado. Recordemos quiénes somos. Somos pobres en espíritu, mansos, misericordiosos. Cristo nos manda a crucificar nuestro ego. Y repito nuevamente, esto no quiere decir que no vamos a denunciar los abusos.
tenemos que ir ante la ley cuando hay abusos, pero lo que no podemos hacer es devolver la ofensa que recibimos y tener un espíritu vengativo aún a las personas que nos humillan verbalmente o intentan humillarnos también aún de algún otro modo. El punto 3 es la renuncia a los derechos materiales. Versículo 40. Dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Acá hay un contexto legal. El escenario ahora que se nos muestra es una corte de justicia o el abuso también de los recursos materiales o por los recursos materiales. La túnica era la prenda interior, la capa era el manto como el exterior. Capaz podemos hacer esta ilustración acá con lo que tengo. Según la ley de Moisés, vamos a ver lo que dice. Éxodo 22, 26 al 27 dice así, se los leo sumamente rápido. Si tomares la prenda de vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta y es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Vean que el Señor hace una pregunta un poco sarcástica. ¿En qué dormirá? Y cuando Él clamare a mí, ese hombre o esa persona que no tenga la túnica, yo le oré porque soy misericordioso. D.A. Carson, en su comentario bíblico del expositor, hace una breve explicación muy buena que nos podemos llevar. La túnica era la prenda interior. Háganse como que es mi buzo. Imagínense que mi buzo fuera mucho más largo porque eran unas camisas largas, a menudo de lino, de lana o de algodón, que llegaba hasta las rodillas o a veces hasta a los tobillos. Y generalmente tenían mangas cortas, pero hay veces que tenían mangas largas. Y un detalle es que las personas pobres tenían túnicas hechas de 2 pedazos de tela cosidos y los de mejor calidad tenían una sola pieza, en una sola costura como tenía Cristo, que es la que los soldados empezaron a echar suertes cuando se lo quitaron. Cuando la persona estaba en su casa o estaba trabajando, por eso es que a veces tenía mangas cortas, un hombre podía quitarse la capa y se quedaba con la túnica y a veces esto se le llamaba estar desnudo. No era literal que estaban desnudos, estaban en la túnica. En el lenguaje bíblico se entiende así. De hecho vemos que Pedro en Juan 21:7 dice, en algunas versiones dice que estaba desnudo, pero era que era en esa túnica. Ahora la capa era la prenda exterior que consistía en un gran trozo de tela rectangular gruesa y pesada, casi siempre de pelo de camello o de lana tupida. Y se envolvía alrededor del cuerpo como un abrigo contra el viento, contra el sol del desierto, contra la lluvia. La capa, la de afuera, la más fuerte, la más gruesa, era más cara y valiosa que la túnica, la que estaba por dentro. Pero su función, la de la capa, era más importante porque servía como cobija durante la noche. Y los judíos comúnmente no tenían como nosotros camas con sábanas, sino que ellos dormían en el suelo y se envolvían en la capa para poder dormir y como era gruesa se podían acolchar un poco. Ahora una persona que tenía una deuda se le podía quitar la capa, pero jamás podía quitársele la capa durante la noche, porque esa cobija era un derecho irrenunciable dado por Dios, como lo acabamos de ver en Éxodo. No se le podía quitar a alguien la capa durante la noche. No se podía dejar a las personas pasando frío solo porque tenía una deuda. ¿Qué no significa este principio? No está diciendo que como es un derecho legal y se está hablando de un derecho legal y de recursos, este punto habla justamente de 2 cosas, derecho legal y recursos. No está diciendo que un cristiano no puede hacer una demanda legal, ni que deba usar las leyes si es abusado o que si su vida corre peligro. De hecho, nosotros vemos en Hechos 16:37 que Pablo exige sus derechos legales como ciudadano romano tras ser golpeado injustamente. Y luego vemos nuevamente en Hechos 25:11, donde cuando Pablo se está dando cuenta que están haciéndole un juicio injusto, que dice él, al César apelo, porque tenía el derecho porque era ciudadano romano. Y así convocó la Suprema Corte de Justicia Romana para poder defenderse legalmente. No dice que los creyentes
No debemos ser buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado, de nuestros bienes materiales, de nuestra familia, de nuestro trabajo, aún de nuestro salario. No está diciendo que seamos poco prácticos en la forma en la que nosotros administramos estas cosas. Lo que sí nos quiere decir este principio es que el cristiano está llamado a ir mucho más allá. Las cosas materiales son pasajeras. Hay un pastor que una vez predicó en la iglesia que yo asistía cuando yo estaba adolescente y dijo una frase que se me quedó en la mente hasta el día de hoy. Él decía, las cosas materiales se usan, no se aman. Las cosas materiales se usan, no se aman. Y lo que el Señor nos está mostrando en este principio es que nuestro tesoro no está en las cosas materiales, en nuestra ropa, en nuestra casa, en nuestras posesiones, ni en nuestro estatus civil, sino en Cristo. Al igual que un creyente no debe usar los medios materiales o legales para vengarse, el creyente sí debe usar los medios legales para hacer justicia, dejar la justicia en las manos del Estado o de los entes legales. Hay que ser sincero, hay veces en donde hay que dejar pasar. Hay veces en las que inevitablemente tenemos que dejar que nos quiten las cosas, que nos quiten lo que tenemos, o que aquello por lo que nos esforzamos mucho se nos sea arrebatado. Pero tenemos que recordar lo que la Biblia nos dice en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Hay veces en que podemos tener un deseo de vengarnos y es mejor soltar que pecar. Es mejor a veces soltar que pecar. El punto 4 es someternos sin amargura. Está basado en el versículo 41 y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Vemos las ilustraciones que Jesús está haciendo y son asombrosas hasta ahora. Esta es, no sé si mucho más asombrosa, pero es muy buena la ilustración. En el contexto histórico, en el primer siglo, recordemos que los judíos estaban bajo ocupación militar de los romanos. Y existía una ley de requisa militar que se llamaba angaria, que permitía a cualquier soldado romano obligar a un ciudadano judío a cargar su pesado equipaje militar durante 1 milla romana, aproximadamente 1.6 kilómetros. ¿Dónde hemos visto eso en la Biblia? Que un militar haya obligado a alguien a llevar algo durante un trayecto. ¿Dónde? En Mateo 27 al 32, Simón de Cirene, exactamente, fue obligado a llevar la cruz. Y la Biblia dice que fue obligado, pero lo hizo porque tenía que cumplir con la angaria, es decir, tenía que llevar por 1 milla y llevó nada más que la cruz de Cristo durante 1 milla. Y esto generaba un odio profundo en los judíos porque era humillante y extenuante. A veces los judíos podían ir, si iban de aquí hasta allá, a mitad de camino, un soldado romano podía exigirle que llevara su carga en vez de ir hacia allá, hacia aquel lado. Y después la persona tenía que caminar mucho más para ir, pero solamente era 1 milla. Legalmente no se podía más de 1 milla. Es decir, al terminar la milla se dejaba el equipaje o lo que se llegaba y ya no se podía seguir porque los romanos en muchas de sus leyes eran bastante, digamos decir, o sea, cumplían mucho las leyes y más este tipo de leyes que podían desencadenar algún tipo de revuelta en las personas. ¿Qué no significa este principio? Que un creyente debe aceptar pasivamente el abuso de tiranos como si fuera una virtud.
Y esto, ojo, no debe interpretarse como una ley o un manual de procedimientos para que cuando alguien nos pida un favor o nos exija un servicio X o Y, un jefe, un trámite burocrático, una relación personal, esto no quiere decir que nosotros dejemos que los abusos actúen en nosotros porque sí. No quiere decir que el cristiano debe fomentar tampoco la injusticia y la falta de orden porque, bueno, hay que dar la milla extra, como se dice generalmente. Y de hecho creo que este es uno de los textos más malinterpretados con el tema de la milla extra. No está diciendo esto. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrar? Para entenderlo tenemos que entender que los fariseos y los que se llamaban celotes, que eran como patriotas, que eran los que también aún a ellos se les imponía langaria, generalmente ellos iban maldiciendo o en su boca o en su mente mientras iban llevando la primera milla o llevando esta milla. Pero lo que Jesús dice es, y de hecho esto lo tomé justamente de lo que dice Martin Lloyd-Jones, haz la primera milla porque la ley romana te lo obliga, pero haz la segunda milla por amor y gracia, mostrando libertad. En la primera milla nosotros podemos ser esclavos. Sí, capaz los judíos seguían mostrando que eran esclavos. Pero en la segunda milla tenemos que hacerlo por amor a nuestro Señor, mostrando la libertad que Él nos ha dado. Y aún así también mostrando gracia a las personas que nos oprimen. Y es impresionante porque esta es una hermosa herramienta evangelística, responder a la hostilidad del mundo con amor. Ir más allá y hacer un trabajo de mayor calidad. Hacer algo por alguien que no nos haya pedido. Tratar de ayudar a aquel que nunca dijo que se le ayudara. Hay que reconocer que como seguidores de Cristo nosotros vamos a sufrir persecución, ya sea ideológica, material y física. Pero estas cosas no nos pueden atar al mundo. Tu trabajo, tu casa, tu apartamento, las cosas que tienes, tu familia, todo no te puede anclar a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y acá también hay que aprender a soltar a veces. Porque puede ser que nuestros ojos estén pegados en esas cosas y que nuestros ojos no estén fijados en Cristo. Y el último punto es el corazón generoso, el versículo 42. Dice, a quien te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Acá hay un detalle práctico y es que es un total contrarresto a la avaricia. Si nosotros hemos llegado hasta acá viviendo los puntos uno a uno y llegamos hasta esta última ilustración, nosotros por nuestra fuerza no podemos hacer estas cosas. Necesitamos nacer de nuevo para poder hacerla. Y si tú has nacido de nuevo y no has practicado este tipo de cosas, es momento que nosotros recordemos quiénes somos. En esta última ilustración, lo que el Señor está hablando es directamente al corazón. Capaz las otras pueden ser vistas muy fácilmente con acciones. Pero para ser realmente generoso, no podemos hacerlo con nuestra humanidad. ¿Qué no significa este principio? R.C. Sproul dice algo que suena fuerte, y pido perdón si suena muy fuerte, pero no encontré otra expresión de lo que encontré que realmente realzara la importancia de lo que no es este principio. Este no es un llamado a la estupidez. Este no es un llamado a la ignorancia. Este no es un llamado a que tú vas a ver a un hombre que está hundido en las drogas pidiéndote dinero y le vas a dar. Tú sabes para qué lo va a usar. Y puede que te diga, no, tengo hambre, pero no puedes promover su vicio porque lo estás dañando. No aplica esto acá, no quiere decir eso.
No quiere decir tampoco que nosotros vamos a dejar libremente que seamos manipulados sabiendo que lo estamos siendo. No quiere decir tampoco que nosotros vamos a usar este principio para abusar de nuestros hermanos y reclamarles un favor, dinero, alguna cosa, diciéndole justamente lo que dice el texto: al que te pida dale y al que quiera tomarte de ti prestado no se lo rehúse. No está hablando de esto. Y no está hablando que nosotros seamos ignorantes en el sentido de que sepamos que no se está haciendo bien con lo que se está pidiendo y nosotros demos un paso al frente para darlo, porque estamos siendo cómplices de lo que se está haciendo. Recordemos que la Biblia nos dice algo que es muy importante. Nosotros tenemos que ser mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. Mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. Lo que sí quiere decir este mandato, lo que sí quiere decir esta ilustración que el Señor está usando, esta expresión, es que la actitud del corazón del creyente siempre tiene que ser un espíritu dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Y que no usa excusas para cerrar sus manos al necesitado como hacían los fariseos, que aún a su propia familia le negaban el sustento porque estaban usándolo para el Señor. Es una prueba de nuestra libertad frente a las posesiones y a las cosas que tenemos y aún al Dios o a uno de los dioses de este mundo, que es el dinero. Si nosotros vemos, esta es una de las enseñanzas o de las 4 la que tiene más profundidad, porque nos está mostrando un reflejo del carácter del Padre, de Dios. Porque más adelante en el versículo 45 vamos a ver que dice que el Padre hace salir su sol sobre justos e injustos. Dar es un acto de imitación de lo que Dios hace para con nosotros. John Stott dice algo que es impactante. Dice: el límite de nuestra generosidad debe ser solo el límite que el amor mismo imponga. El límite de nuestra generosidad debe ser solo el límite que el amor mismo imponga. Y C.S. Lewis dice en su libro de Mero Cristianismo, él habla en una parte de lo que se llama la prueba del pellizco. Y él dice: me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos gastar. Si nuestras donaciones no nos aprietan, no nos duelen y nos restringen y nos impiden hacer cosas que nos gustaría hacer, como comodidades, lujos, diversiones, lo más probable es que nosotros estemos dando poco. En el último tiempo, o en los últimos tiempos, Sana y yo hemos pasado situaciones difíciles. Y es impresionante cuando vemos la mano dadivosa de Dios a través de la iglesia. Y esto personalmente, este último principio me tocó muchísimo. Y yo creo que a ti también te debe tocar. Porque deberíamos revisar nuestra vida si realmente estamos siendo demasiado egoístas. Si solo de labios decimos que amamos al hermano, pero no nos interesa saber si comió, si tiene para comer o si está bien económicamente. A veces nosotros cerramos este tipo de discursos con las personas o conversaciones diciendo: voy a orar por ti.
Pero ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestros hermanos que sí vemos? Entonces el principio que está acá es que podamos dar dadivosamente aún a las personas que nos oprimen, a las personas que nos tratan mal, a las personas que nos humillan, aún más a ellos, porque necesitan que nuestras acciones muestren el evangelio que nosotros profesamos con nuestra boca. Ellos necesitan ver que nuestras acciones corresponden a lo que nosotros predicamos. Sin lugar a dudas, el deseo vengativo es algo muy fuerte, es algo que todos tenemos. Hay situaciones en la vida que a veces nos llevan a reflexionar y es hermoso cómo la palabra del Señor puede llevarnos a tanta reflexión en tan pocas palabras. Es sin duda la sabiduría de Cristo mostrada en su palabra. Hay una ilustración que les quisiera dejar en la conclusión. Es la historia de Gary Leon Ridgway, aunque no es específicamente del quien quiero hablar, sino de Robert Rule. Pero este hombre, Gary Leon Ridgway, confesó haber asesinado a 71 mujeres y adolescentes. A casi todas las violó y luego las asesinó. La mayoría eran niñas. Pero solo fue condenado por 49 porque no dieron los recursos para encontrar más cadáveres. Y cuando las familias y las víctimas asistieron a la declaración de culpabilidad de este hombre, el juez permitió que, antes de dar su sentencia, las personas pudieran decirle lo que sentían. Y si usted lo busca en internet, es un video muy famoso. Vemos personas y gente diciéndole que ven que él no tiene ningún tipo de remordimiento, pero que se va a pudrir en la cárcel. Y bueno, pero hay otros que dicen que le desean la muerte o que le hagan lo mismo a esa persona. De hecho, hay una mujer que le dice que él va a regresar de donde vino, de donde es, que es el infierno. Y luego llega este hombre, Robert Rule, un creyente, padre de Linda Jane Rule, una de las víctimas, y se dirige a este hombre, Ridgway, y le dice: señor Ridgway, hay personas aquí que lo odian. Yo no soy una de ellas. Y la expresión que usa este hombre, no sé si nosotros pudiéramos entender o estar en los zapatos de este hombre, pero lo que este hombre dice a continuación a mí me deja perplejo. Dice que él sabe que tiene que vivir a la altura de los principios que predica. Y por eso le dice que él lo perdona por lo que hizo y que no le guarda rencor. Si usted busca el video en internet y ve la expresión de Ridgway, estaba incluso hasta riéndose a veces de otras personas, pero cuando llega este hombre se rompe y entra en llanto. Es hermoso ver cómo nosotros necesitamos responder con amor ante la agresión y ante la humillación. Y no desear venganza. Dejar la justicia en manos de Dios. Hacer lo que sea necesario, pero no guardar rencor en nuestro corazón. Y puede ser muy dura esta enseñanza y tú puedes decir, bueno, pero ¿hasta qué punto vamos a ser humillados? ¿Hasta qué punto va a suceder?
Hay cosas que son muy evidentes y una de estas es que el Señor también permite estas cosas para que nuestra vista, nuestra visión y nuestro deseo esté más de aquel lado que de este. Porque a veces no necesitamos riquezas para arraigarnos en el mundo. A veces solo con un sueldo que supla nuestras necesidades ya es suficiente para idolatrarlo. O para sentirnos que somos nuestro trabajo o lo que hacemos. A veces no necesitamos demasiado. Pero el Señor dice en Apocalipsis 21, 1 al 4, y le voy a leer todo el contexto porque les pido que imaginen a medida que vaya leyendo. Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa vestida para su marido. Y oí gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los seres humanos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice: Y Él enjugará, Dios, Él, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasaron. Por último, no puedo dejar pasar el ejemplo perfecto del cumplimiento de todas las palabras que dijo. Porque Cristo no solamente predicó cosas increíbles, su vida fue increíble. A Cristo le hirieron el rostro y no abrió la boca para maldecir. Y es impresionante porque esto estaba predicho desde Isaías 56 y se cumple al pie de la letra. A él le quitaron no solo su túnica, sino su capa, y a él sí lo dejaron realmente desnudo, y echaron suertes sobre su ropa. Él cargó un madero, y a pesar de que Simón de Cirene lo ayudó, no fue mucha la ayuda porque fue mucho más la entrega de Cristo. Aún lacerado, golpeado, sin fuerzas, llevó esa cruz por ti y por mí. Y la llevó hasta Gólgota y sufrió bajo el yugo del imperio romano. Él dio todo lo que tenía, hasta su propia vida, a quienes se lo demandaron con violencia. Y lo único que hizo por ellos fue interceder diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Seremos vengativos entonces? ¿Aprenderemos entonces a dejar las cosas cuando hay que dejarlas porque no valen la pena? Si tú no eres creyente y dices: ¿cómo es posible que puedo hacer esto? No puedes. Por eso es que necesitas a Cristo. Para que naciendo de nuevo Él te fortalezca y te haga de esta naturaleza. Ahora, si eres creyente y no has vivido esto, y como yo te has visto expuesto a estas verdades y dices: a mi vida le hacen falta muchas más de estas cosas, pues entonces clamemos al Señor para que no olvidemos lo que somos, lo que Él nos ha hecho ser, por su sacrificio y por la obra de su Espíritu. Padre, gracias.
Señor, perdónanos. Creo que debemos empezar esta oración diciendo, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos por no poner los ojos hacia arriba, sino mirar hacia abajo y mirar el mundo, mirar nuestros pies y el mundo que pisamos. En vez de mirar arriba, Señor, y ver tu gloria, tu majestad. Ver el sol que tú haces salir, Señor, sobre aquellos que no lo merecen. Señor, perdónanos cuando no hemos sido desprendidos. O hemos querido vengarnos siempre buscando realzar nuestro yo. Ayúdanos a que nuestro orgullo muera, Dios. A que nuestro ego muera. Y a que podamos realmente vivir, Señor, como lo que somos, ciudadanos de tu reino. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra no sea solamente una predicación que quede hoy y queda anotada en una libreta de notas o en el teléfono, sino que sean vivencias diarias cada día. Que al momento que el enojo entre, Señor, la rabia en nuestra vida por las situaciones, no deseemos vengarnos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para no malinterpretar tu enseñanza y no hacer lo que es correcto cuando es debido. Pero ayuda sobre todo a nuestros corazones a no albergar rencor y amargura durante toda una vida. Ayúdanos a entender, Señor, que quienes nos rodean necesitan tanto como nosotros el Evangelio de Cristo que nos ha llevado hasta ti. Que esas puedan ser nuestras oraciones siempre